Bueno, hemos leído la palabra de Dios, que el Señor bendiga también la predicación de la palabra. Aquí estamos en la presencia de Jesús, el Maestro y Profeta, y delante de Él no hay posibilidad de esconderse, porque dice aquí el Señor, no penséis, este Maestro ve todo lo que pasa en el corazón. Él ve los pensamientos que surgen debajo de su palabra. Él sabe todo lo que va a pasar en tu mente este día debajo de su palabra. Él escudriña el corazón y hay que venir delante de Él escudriñando nuestros corazones, escudriñando los pensamientos. La enseñanza de Jesús no solamente aplica al hombre visible, pero aplica al corazón. La palabra de Jesús es la espada de dos filas que penetra y divide entre los deseos del corazón. En esta ocasión, dice el Señor Jesús, en particular, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Hay pensamientos que pueden venir debajo de la palabra de Cristo. Puede entrar una sospecha. Vino Cristo en una misión de gracia y de salvación gratuitamente, y un pensamiento puede entrar: Cristo es Salvador, lleno de gracia, y tal vez eso quiere decir que vino para abrogar la ley. Puede entrar una sospecha que la doctrina de gracia es una doctrina que quita la responsabilidad de vivir en santidad. Y dice el Señor Jesús, no penséis que así es. Otros tendrán un deseo, como cantamos en Salmo 2. Los reyes de la tierra dicen, quebrantemos las ataduras de Jehová. Hay un corazón que odia la ley de Dios, que odia la restricción y yugo de la ley de Dios, y quiere quebrar ese yugo, aunque el yugo de Cristo es fácil. Quiere quebrar el yugo, y dice el Señor Jesús, no penséis que he venido para quebrar el yugo de obediencia a Dios. Aquí hace Cristo referencia al Antiguo Testamento. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y en el Antiguo Testamento tenemos esas dos partes. La ley de Moisés, 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, y tenemos los profetas. Incluso que los judíos les llamaron a libros como Josué y Jueces como libros de profetas anteriores. Dieron la historia de Israel, y profetas posteriores como Isaías y Jeremías. Entonces tenemos aquí referencia al Antiguo Testamento. Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar el Antiguo Testamento. Y adentro del Antiguo Testamento hay una parte en particular en que vamos a enfocar. Usa otra vez en versículo 18 la palabra ley. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y habla en versículo 19 de mandamientos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Entonces Cristo no vino por lo general para abrogar el Antiguo Testamento, y en particular Jesús no vino para abrogar la ley y mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento.
Hay promesas en el Antiguo Testamento que no son mandamientos, pero tenemos un enfoque aquí en los mandamientos de la ley de Dios. Y aquí, amigos, hay tres cosas que nos muestran que no están abrogados las escrituras del Antiguo Testamento, ni en particular están abrogados sus mandamientos. La primera cosa que nos muestra que no están abrogados ley y profetas es el propósito de la venida de Jesús. Dice aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Hijo de Dios ha venido, ha entrado en nuestro mundo. El Hijo eterno de Dios, siendo infinito en su persona, alabado por los ángeles desde el momento de la creación de los ángeles. Él ha venido en nuestro mundo. El Verbo se hizo carne. Y el Verbo no se hizo carne para abrogar la ley. Es la ley de Jesús mismo. Él es Hijo eterno de Dios. Y ahí el Hijo vino en el monte Sinaí y dio la ley. Es Dios, es su ley. Y no vino para abrogar su propia ley. Ni vino en la carne Cristo para abrogar la ley. Supongamos que fuera posible abrogar la ley del Creador, porque vino el Creador en carne y sangre para abrogar su ley. No fue necesario venir en la carne para abrogar la ley. Si fuera posible abrogar la ley, si fuera posible para Dios decir, voy a dejar mi santidad y justicia, voy a pasar a entrar en mis cielos el homicidio y el adulterio y el idólatro sin arrepentimiento, voy a permitirles continuar en sus pecados hacia toda eternidad en mi presencia. Si fuera posible quitar la obligación de la ley de Dios, ¿por qué vino Jesús? Porque vino en la carne para morir en una cruz. ¿Por qué se hizo Jesús una maldición? ¿Por qué vino Jesús? Vino Jesús porque no era posible abrogar la ley y los profetas. Tenía que cumplir el castigo de la ley. Tenía que cumplir las promesas de los profetas, como promesas de Isaías, que iba a venir el hijo de un virgen, Immanuel. Vino porque no era posible. Era necesario cumplir la ley y los profetas. Bueno, el propósito de la venida de Cristo nos muestra que no están abrogados las escrituras ni los mandamientos del Antiguo Testamento. En más detalle, hay que considerar unas cosas aquí. Las partes de la ley, cuando dice Jesús, ley, profetas, o cuando dice en versículo 18, la ley, hay que entender que hay partes de la ley revelada en el Antiguo Testamento. Hay tres partes. Vemos en la ley del Antiguo Testamento la ley moral de Dios, sumada en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos revelan el carácter de Dios mismo. Son mandamientos basados en la santidad y justicia que son la esencia de Dios.
y no se pueden cambiar. Dios es inmutable y por eso su ley moral es inmutable. Y Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo en placas de piedra. No se pueden cambiar. Es la ley moral. También en el Antiguo Testamento vemos una ley civil. Dios sacó de Egipto Israel y eran una nación. La nación de Israel cesó de ser una nación con la destrucción de su templo en el año 70. Pero eran una nación y el Señor les dio leyes civiles para el uso de los jueces y reyes de Israel. En la ley civil de Israel hay unas cosas que no aplican necesariamente. Por ejemplo, en Deuteronomio 13 puedes leer de la ley sobre una ciudad idólatra. Y dice ahí la ley, hay que matar las bestias de esa ciudad con el filo de la espada. Y no es un principio moral y permanente la matanza de bestias con una espada. Y no aplica ese requerimiento. Pero no decimos que la ley civil de Israel es abrogada, porque la ley civil tiene principios morales. Por ejemplo, Deuteronomio 13 nos muestra que el rey o el gobernador debe de castigar una ciudad idólatra, que la idolatría es algo que el gobernador debe de castigar. Es un principio moral basado en la ley moral de Dios, porque el segundo mandamiento prohíbe la idolatría. La ley civil tiene su uso todavía y nos muestra que gobernadores hoy mismo en este mundo deben de aplicar la ley moral de Dios en sociedades hoy. Por eso no decimos la ley civil es abrogado aunque unas cosas no aplican hoy. En el tercer lugar tenemos la ley ceremonial. Ley sobre sacrificios. El sacerdocio de Aarón. La limpieza del corazón. Lavamientos con sangre, agua, unción con aceite. Esas cosas han pasado. No las observamos porque están cumplidos en Cristo. Pero no decimos la ley ceremonial es abrogada porque tenemos más uso ahora de la ley ceremonial. Podemos ver la gloria de Cristo, el mediador, lo que hace Cristo para un pecador culpable y corrompido. Lo que hace Cristo. Podemos decir que la ley ceremonial era el Evangelio según Moisés. Y tenemos el beneficio de la ley ceremonial sin la necesidad de observar los ceremonios. Entonces no decimos la ley ceremonial se abroga, usamos la ley ceremonial en una manera espiritual. Hay quien, cuando dice Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Cada parte de la ley tiene su relación con lo que dice Cristo. Avanzando un poco, ¿cómo es que cumple Cristo la ley? Hay 3 maneras en que cumple Cristo la ley de Dios. En su doctrina, Cristo cumple la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
en este mismo sermón, Jesús predicó la ley de Dios y quitó de la ley los mandamientos de los hombres, quitó limitaciones humanas que habían puesto los fariseos, como si juras por el templo, no estás atado por tu voto, pero si juras por el que mora en el templo, es un juramento válido, cosas así. En este sermón, el Señor está quitando las leyes humanas. Y termina el Señor Jesús este sermón este capítulo, en versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cantamos antes de Salmo 19, perfecta es la ley de Jehová. ¿Qué predicador predicó ese tema más que Jesús? En este sermón podemos decir el título de esos versículos es perfecta es la ley de Jehová. En este sermón el Señor Jesús nos muestra que la ley es espiritual, escudriña tu corazón, los deseos de tu corazón, pensamientos de codicia, pensamientos de enojo contra tu hermano sin razón. La ley de Jehová es perfecta, y predicó también el Señor Jesús en este sermón la pena de muerte que trae la ley de Dios. Por ejemplo, dice aquí en versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano será culpable del juicio, y cualquier que diga a su hermano raca será culpable delante del concilio y del fuego del infierno. En este sermón, el Señor Jesús cumplió la ley, aplicando la ley a tu mente y corazón. El primer uso de la ley es convencer al pecador de su pecado. Aquí estamos en la presencia del profeta de la iglesia, Jesús. Él está predicando la ley de Jehová, está cumpliendo el primer propósito y uso de la ley. Ojalá que no sea en vano en tu caso, que tenemos aquí Cristo predicando la ley de Jehová. Cristo va a cumplir el uso primero de la ley en muchos corazones, quebrando el corazón con el sentido de, ¡ay, qué pecador soy yo! Ten misericordia de mí. Ojalá que no sea en tu caso, que sales de debajo de la palabra de Cristo con un corazón entero y no quebrantado, porque Cristo va a cumplir la ley de Dios, predicando la ley. Entonces hay que clamar al Señor Jesús, abre mis ojos, enséñame tu ley, quebra mi corazón. Cristo cumplió la ley en su predicación, en su doctrina. Cristo cumplió la ley en su vida y en su muerte. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Vino, como declara en Salmo 40, he aquí, aquí estoy yo, he venido, oh Dios, para cumplir tus mandamientos. Tu ley tengo en mi corazón. Cristo, como Dios eterno, no estaba debajo del yugo de mandamientos
porque dio los mandamientos. Pero cuando entró en el mundo, cuando el Verbo se hizo carne, voluntariamente se hizo hombre y se puso debajo de sus propios mandamientos. Y como hombre tenía delicia en la ley de Jehová. En cualquier momento, desde su niñez, obedeciendo a José y a María ahí en Nazaret, en su juventud, resistiendo cualquier tentación que vino de afuera, de Satanás, en su tentación en el desierto, haciendo la obra de tu Padre, enseñando la palabra, sanando los enfermos, hasta el último momento. Obedeció Jesús todos los mandamientos santos de Dios, y en su muerte cumplió la ley, porque obedeció hasta la muerte y puso su vida. En su muerte Jesús recibió el juicio justo de la ley, que es la muerte. Podemos decir que Cristo cumplió dos aspectos de la ley. Cumplió lo que requiere la ley en su vida, en su obediencia, y cumplió el castigo y pena de la ley, muriendo. He aquí un Salvador completo, que tiene una justicia completa. He venido para cumplir la ley, proclama Jesús. ¿Qué debe hacer un pecador pobre, sin justicia, con un corazón quebrantado? Hay que huir a este Jesús que cumplió la ley, corriendo en Jesús como en un torre de salvación. El que cree en el Señor Jesús recibe en ese momento de su creencia en Jesús la justicia perfecta de Jesús. Y el pecador, con la justicia de Jesús en su vida y muerte, imputada a él, va a entrar en los cielos, y la ley de Dios va a sonreír sobre ese pecador con la justicia de Jesús imputada a él. La salvación de ese pecador no hace nada para deshonrar la ley, porque Jesús en su vida y muerte honró la ley de Jehová muchísimo más que Adán pudiera honrado la ley si nunca hubiera quebrado el mandamiento de Dios. La vida y muerte de Jesús proclaman que la ley está cumplido, consumado es, proclama el Salvador. Cristo cumplió la ley. ¿Cómo? En su doctrina, en su vida y muerte. También Jesús cumple la ley en sus discípulos. Cumple la ley en sus discípulos. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y después que dijo esas palabras, avanzó más y predicó la ley a sus discípulos. Les mostró a sus discípulos cómo deben de vivir. Nos da en este sermón, nos da motivos de obedecer los mandamientos de Dios, nos da amonestaciones, nos da promesas de un galardón que vendrá de su Padre. Entonces, el punto es, Jesús no vino a este punto en el sermón, no dije, vino para cumplir la ley, voy a morir y no tengo nada para decir a mis discípulos porque no es necesario ni posible obedecer la ley. Eso sería la mitad de un Salvador.
Sí, vino Cristo para cumplir una justicia que se imputa a el que tiene fe en Jesús. Gracias a Dios. Justificación. Pero también vino Jesús para santificar, para justificar y para santificar. Por su Espíritu Santo de gracia, obrando en el corazón, cambia el corazón, cambia la vida de un discípulo verdadero. Y ese discípulo cumple la ley. Podemos decir, Jesús en sus miembros cumple la ley otra vez. ¿Para qué propósito? ¿Para su justificación? 1000 veces no. Porque la obediencia de un discípulo de Cristo no es perfecto, no puede justificar ese discípulo. Pero, aunque es una obediencia imperfecta, es una obediencia real. Entonces, ovejas de Cristo que han tenido un corazón quebrantado, han creído en Jesús para su justificación. Aquí oímos la voz de Jesús enseñándonos cómo cumplir los mandamientos de Dios. Y no es legalismo, si lo meditamos así. Cristo vino para cumplir la ley en su persona y en mí. ¿Quién tiene la gloria? Cristo. Cristo vino para cumplir la ley. El propósito de la venida de Cristo. What was the purpose of Christ's coming? If it were possible to flip a switch and say, okay, the law doesn't apply anymore, murderers and adulterers and idolaters and liars can enter into heaven and continue in their sin to all eternity. No problem, God isn't holy anymore. If that were even possible, would Christ have come in the flesh? Would he have sweat and bled and died? He came in the flesh because the law and the prophets couldn't be abrogated. El propósito de la venida de Cristo, hermanos, en el segundo lugar, la permanencia de la ley. La permanencia de la ley nos muestra que no están abrogados ley y profetas del Antiguo Testamento ni los mandamientos que encontramos en ellos. En versículo 18 vemos la permanencia de la ley. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo suceda. La permanencia de la ley. Vemos aquí dos cosas. La permanencia de la ley escrita. Aquí hace referencia Jesús a una ley escrita. J, una letra en español. Aquí están traduciendo una palabra que refiere a la letra más pequeña de hebreo. Tilde, un acento en español, tal vez refiere a un acento en hebreo, o más probable, la palabra aquí en griego refiere a un cuerno. Las letras en hebreo tienen, podemos decir, cuernos, partes pequeñitos. Y entonces está diciendo el Señor, ni la letra más pequeña, ni la parte de una letra va a pasar de la ley. Tenemos una ley escrita, una Biblia escrita, un Antiguo Testamento escrito. Con eso debemos de entender unas cosas. Al propósito, es una implicación de este texto que noto. El Señor Jesús, hablando del Antiguo Testamento, habla explícitamente a letras hebreas.
¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? En hebreo. Entonces, hay unos libros que dice la Iglesia Católica que pertenecen al Antiguo Testamento. Libro de Tobit, de Macabeos, libros así. Esos libros vienen ¿en qué idioma? En griego. No fueron escritos en hebreo. Entonces, por la autoridad de Jesús, decimos, no son parte de la Biblia. Y no hay promesa de Dios por su preservación, aunque tal vez hay beneficio en unas partes de esos libros, no son escrituras de autoridad divina. Al propósito, noto eso. También vemos aquí que Dios ha preservado su palabra escrita. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo suceda. Vemos la preservación de la palabra de Dios, por ejemplo, en los días de Josías. Cuando los sacerdotes limpiaron el templo, sacaron el libro de la ley, descubrieron nuevamente el libro de la ley. Y la palabra no había cambiado. Otra vez en los días de Esdras, un escriba de la ley de Jehová, Esdras trajo el libro de la ley de Jehová y lo leyó en la presencia de Israel. Dios había preservado nuevamente su palabra. Dios siempre preserva su palabra y tenemos la autoridad de Cristo. Por eso, incluso que Dios en los detalles preserva su palabra escrita. Dicen los sectos, la Biblia de los cristianos ha cambiado y necesitamos José Smith y sus gafas de oro. No, porque dice Jesús, Dios preserva su palabra. Los musulmanes dicen, los cristianos tienen Biblia corrompida. Decimos por autoridad de Cristo, no tenemos Biblia corrompida. Y dicen unos en la universidad, hay que cambiar el Antiguo Testamento, hay que cambiar el texto hebreo para conformarlo con las escrituras griegas. Y decimos, no, Dios preservó su Biblia y preservó el Antiguo Testamento en hebreo. Y debemos de tener confianza en la palabra escrita de Dios. Avanzando un poco, ocupamos una Biblia escrita. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo suceda. Unos piensan más o menos así. Vino Cristo. Es la etapa del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo y no necesitamos un libro de papel, porque eso es algo carnal, algo external, porque ocupamos un libro cuando tenemos el Espíritu. Pero ¿qué dijo Jesús? En sus tentaciones dijo, escrito está. Aquí está diciendo, Dios va a preservar su palabra escrita hasta el fin del mundo. Y ocupamos un libro escrito, la palabra de Dios, la Biblia. De hecho, el que tiene más del Espíritu Santo, él tiene más hambre de la palabra escrita de Dios. Hay que estudiar, hay que leer la palabra de Dios. ¿Lees tú la palabra de Dios?
¿Cuándo en el día tienes un tiempo de leer la palabra de Dios? Hay que leer este libro, memorizar versículos de este libro, meditar, usar la palabra escrita de Dios como Jesús mismo hizo. Escrito está. Es la espada que usamos en cualquier tentación. Tenemos Biblia, gracias a Dios. No hay nada vana en la Biblia, ni la parte pequeña de la Biblia es vana. Entonces, la permanencia de la ley escrita. Avanzando, la permanencia de la ley hasta el día postrero. El Señor pone nuestra atención aquí hasta el día postrero. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo suceda. La Biblia tiene su uso en toda la historia. La Biblia va a permanecer hasta el día postrero. Y de eso entendemos, el propósito de la Biblia es prepararte para el día de juicio. Aquí el Señor Jesús nos enseña que cielo y tierra van a pasar. Y toda profecía de la palabra de Dios se va a cumplir. Hay un día que viene que describe Pedro. Dice Pedro, segundo de Pedro 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, por toda la historia, la ley de Dios es la regla de cómo debemos de vivir. Pero viene el día en que esta misma ley será la regla por la cual Dios va a juzgar el mundo. Una regla de vivir y la regla de juzgar. Unos quieren decir, tiempos han cambiado. Pero dice Cristo, hasta que pase cielo y tierra, nada va a pasar de la ley. Tiempos han cambiado. Es 2026, pero no ha cambiado la ley de Dios. Fornicación, todavía es fornicación. Adulterio, todavía es adulterio. Mentira, todavía es una mentira. Profanación del día del Señor, todavía es una profanación y pecado contra Dios. Deshonra hacia padre y madre o cualquier autoridad, todavía es una deshonra que es un pecado contra el Señor. La ley de Dios no cambia. Ellos que temen a Dios tienen gozo por este temor. Por la gracia de Dios, puede decir el cristiano, estoy luchando con todas mis fuerzas para vivir en santidad. Quiero, anhelo obedecer a mi Dios. Lucho contra las tentaciones
Y hay buenas noticias, cristiano. No estás viviendo para algo que va a cambiar. Estás viviendo conforme a la regla eterna que Dios nos ha dado. De hecho, en esta vida, cristiano, tienes el principio de lo que es eterno. Amor hacia Dios y hacia el prójimo, expresado en obediencia a los mandamientos de Dios, es el principio del amor perfeccionado que vas a tener y expresar por los siglos de los siglos en la presencia misma de Dios. Oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Los ángeles y santos perfectos hacen la voluntad de Dios, hacen los mandamientos morales de Dios, aunque después del último día no vamos a necesitar más una Biblia escrita. La ley es eterna y vas a cumplir perfectamente, cristiano, esta misma regla. Entonces, tu vida ahorita, cristiano, tiene importancia. Es como un principio de la gloria, la gracia que tiene el cristiano en obedeciendo a su Dios y Redentor es un principio de la gloria. La ley no pasará hasta que pasan cielo y tierra. Son buenas noticias para el cristiano, quien ama la ley de Dios. Para los impíos son malas noticias. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo suceda. Aquí estás, amigo querido. Y Dios sabe, el Dios de verdad sabe que odias sus mandamientos santos. Con tu corazón deseas que cambiara la ley de Dios. Dios es tan estricto, dices. Quiero pecar, quiero libertad para pecar. Pero tengo noticias, amigo querido. Dios no va a cambiar su ley. Ni una jota, ni una tilde. Estamos ahorita en la presencia de Dios, debajo de la autoridad de sus mandamientos, en la presencia del juez mismo. Cuando pasan cielos y tierra, vas a oír el mismo mensaje de tu juez. ¿Odiaste mis mandamientos? No han cambiado. ¿Estás en este momento debajo de condenación? Vas a estar debajo de la misma condenación. Es hora, mi amigo, arrepentirte de tus pecados. En ese día, pasando cielo y tierra, no habrá más oportunidad de salvarte. Pero ahora, hoy es día de salvación. Las puertas están abiertas. Dice Cristo al pecador arruinado, debajo de condenación: ven a mí. Ven a Cristo. La permanencia de la ley. The permanence of the law. Not the smallest letter or least stroke of the pen will pass away from the law. That tells us that God preserves His Bible. And we need a Bible.
praise God, we will have a Bible until the world comes to an end. What is the purpose of the Bible that God has given us? It is to prepare us for the last day. Good news, Christian. The law that you love and strive to fulfill, you're beginning to change. You're beginning to be a holy person. The law that you love isn't going to pass away. Every act of obedience is an investment in something that's going to last forever. That's good news. Dear friend who hears my voice, you don't love the law of God. You resist the commandments of God. You wish that your sins could be excused. I have bad news for you. God won't change His law for you. You're under condemnation now, and unless you repent, you will be under condemnation at the last day. It's time for you to repent. It's time for you to flee to Christ. La permanencia de la ley. En el tercer lugar, hermanos, una diferencia entre maestros. Una diferencia entre maestros. Vemos este tema en versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En ese sermón, el Señor, en su misericordia, nos ayuda a distinguir entre el falso profeta y el verdadero, como dice ahí más adelante en capítulo 7. Aquí tenemos el mismo tema. La diferencia entre el maestro falso y el maestro verdadero. ¿Qué son los rasgos de un profeta falso? Un profeta falso hace excepciones. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños. Cuando hay un conflicto en el corazón de este maestro falso y un mandamiento de Dios, hace pretextos. Dice, es solamente un mandamiento pequeño. No importa mucho. Y guardo yo otros mandamientos de Dios. Pero es un engaño echado en el corazón por Satanás. Y un corazón engañado recibe el engañado. Más bien, cantamos ahí en Salmo 119. Entonces no sería yo avergonzado al considerar todos tus mandamientos. El rasgo del falso profeta es hacer excepciones. El maestro verdadero, dice Jesús, mas cualquiera que los haga y hace todos los mandamientos de Dios. Tal vez hay un deseo pecaminoso en el corazón más fuerte que otros, pero el cristiano y el maestro verdadero lucha en contra de ese deseo pecaminoso para cumplir todos los mandamientos de Dios, para vivir como un cristiano completo, haciendo toda la voluntad de Dios. El maestro falso corrompe a otros. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a los hombres. El Señor nos advierta de este patrón. El que quebranta los mandamientos de Dios va a desear amigos y compañeros en su pecado. Vamos a enfrentar tentaciones. Vamos a enfrentar personas, conociendo personas que quebrantan los mandamientos de Dios y nos dicen, ven con nosotros. El que quebranta los mandamientos de Dios no quiere estar solo en su condenación y se siente un poco mejor si tiene amigos en su pecado. Piensa,
aquí estoy adentro de la multitud y juntos vamos a enfrentar a Dios. El Señor en su misericordia nos advierta de eso. Y gracias a Dios que hay maestros verdaderos también, ellos que engañan a los demás, pero hay maestros verdaderos, más cualquiera que los haga y enseñe. Cristo murió por la cruz, ascendió hacia los cielos, de los cielos ha dado dones, ha dado maestros de su palabra, maestros verdaderos que cumplen los mandamientos, enseñen los mandamientos. Hay que oír la voz de Cristo diciendo al pastor principal, Jesús, dame esta enseñanza sana. Otro rasgo, deshonra y honra. Cualquiera que quebrante y enseñe así a los hombres será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Hay maestros que se jactan de su honra que tienen, la multitud de personas que los siguen. Y ellos que tienen esa doctrina, que dicen, puedes quebrar unos mandamientos de Dios, no importa mucho, van a tener una multitud. Van a tener la apariencia de grandeza en la iglesia. Tal vez van a ser pastores famosos. Pero dice Cristo, ese maestro va a ser lo más pequeño. Si entra en los cielos, entrará como el que escapa por el fuego. O tal vez no va a entrar en los cielos para recibir deshonra. Pero Cristo siempre va a honrar. El que enseña sus mandamientos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Y el pastor fiel tiene que mirar a Cristo para su galardón. No tiene su galardón aquí y ahora, pero hay un galardón. Hay que orar por pastores que sirvan a Cristo, buscando su galardón de Él. Una diferencia entre maestros. Como prueba, Cristo permite falsos maestros en este mundo. Hay que velar contra el engaño de un maestro que enseña una doctrina carnal. Como prueba, el Señor lo permite. Y en su gracia, Cristo ha provisto también maestros fieles. Gloria solamente a Cristo por ello. Gracias a Dios que Él nos ha dado su palabra de 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. No piense que Cristo ha venido para abrogar el Antiguo Testamento, ni sus mandamientos, sino para cumplirlos. Que el Señor nos dé sabiduría de recibir toda la palabra de Dios. Amén. Hermanos, puestos de pie, vamos a orar.